transmitiendo en vivo en el 90.7 FM de la ciudad de Los Ángeles, en kpfk.org. Lo pueden escuchar también directamente en rubenluengas.com. Y están escuchando una canción en la voz de Sergio Sleiman, basada en un texto ¿de quién creen ustedes? De Eduardo Galeano. Palabras mágicas, o sea que esa era la canción que estaban ustedes escuchando. El escritor, periodista uruguayo Eduardo Galeano, que falleció el pasado lunes a los 74 años en Montevideo y que fue despedido en el Parlamento, allá en el Congreso uruguayo. Estuvo Joan Manuel Serrat, Tabaré Vázquez, el expresidente de Uruguay, y en una nota de Euronews, pues metieron, porque con eso de que luego sienten que hay que contrapuntear, aunque no lo hacen con determinados personajes, que hay que meter el contrapunto, metieron a un miserable que escribe muy bien, premio Nobel de Literatura, pero perdónenme que lo diga, yo sí lo siento, un tipo vil, Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, que no desaprovechó el momento de la muerte de Eduardo Galeano para denostarlo, con estas palabras que le preguntaron en algún sitio donde se encontraba Mario Vargas Llosa, y sin mayor explicación, el señor juez Mario Vargas Llosa, amigo del asesino Aznarri, que recibe premios en esta organización FAES de España, vámonos, se aventó durísimo en contra de Eduardo Galeano con estas palabras que vamos a escuchar ahorita. Vamos a escuchar. Creó una idea de América Latina que es caricatural, dogmática, profundamente equivocada. Ahora, eso no me impide reconocer que fue un periodista excelente y que sin ninguna duda su desaparición significa una pérdida para la cultura de nuestra lengua y muy en especial pues, para la cultura uruguaya, ¿no? Galeano murió este lunes en Montevideo a causa de un cáncer de pulmón que sufría desde... Bueno, ahí está la nota de Euronews. Si ustedes escuchan bien, primero dice una cuestión caricatura, libros. Lo entrevisté en 1990 en el Hotel del Pueblo, cuando era candidato de Fredemo. Entrevisté allá al señor, ¿cómo se llamaba? De Izquierda Unida, se llamaba Frijolito, no me acuerdo. Frijolito, así era su Frijolito de Izquierda Unida, y entrevisté al señor Fujimori, que a fin de cuentas fue el chinito, que no era chinito, sino de origen japonés, que después llegó. Bueno, pero en el Hotel del Pueblo, allí con una pachamanca, ahí entrevisté a Mario Vargas Llosa, ahí conocí a su hijo Álvaro Vargas Llosa. Por cierto, estaba por allá Enrique Krause, que me encontré también con él, que estaba acompañando a este señor. En 1990, que luego perdió de manera estrepitosa, tremendo el descalabro político de Mario Vargas Llosa. Y así se avienta en contra de Galeano, pero si escuchan bien, incluso negándole la categoría de escritor. Dice, fue un excelente periodista, pero no le reconoce que haya sido escritor. O sea, el que no escribe como yo no es escritor. Al que no le da el premio Nobel no es escritor. En fin, yo escribí algo que se titula, déjenme ver, aquí se los voy a poner rápidamente, en rubenluengas.com, entre noticias, humilde página, dice Eduardo Galeano y el derecho de los niños a ser niños. Ojalá lo puedan leer, es un texto bonito, me baso mucho evidentemente en él, por eso es que es bonito, no porque yo lo haya escrito. Bueno, señoras y señores, el día de hoy vamos a tener a Gerardo Fernández Noroña, aquí en Contragolpe. Lo vamos a tener porque él, junto con otras personas en México, Talía Vázquez, en fin, varios otros, han lanzado algo para que el presidente Peña Nieto se vaya, que se vaya Enrique Peña Nieto, y en las redes sociales está teniendo un efecto bastante importante esto de que se vaya Enrique Peña Nieto. Desde hace mucho tiempo, Gerardo Fernández Noroña, ex diputado mexicano, ha venido planteando el asunto de que se vaya, que renuncie Peña Nieto, pero obviamente Peña Nieto no va a renunciar. Ahora bien, ¿se va a ir? ¿Se puede ir con la presión del pueblo mexicano? ¿Cuál es el instrumento? ¿Existe algún instrumento legal en México, o no legal, sino que hay que inventarlo para que crezca como bola de nieve y se vaya el señor Peña Nieto? ¿Y por qué se tiene que ir el señor Peña Nieto? Bueno, quienes estén bien informados, sin duda tendrán motivos suficientes para entender la situación de debacle, de desgracia que está viviendo México en muchísimos aspectos, que no, para mí no se centran en el señor Enrique Peña Nieto, porque el señor Enrique Peña Nieto
es como el muñequito de las bodas, así. Detrás del señor Peña Nieto está toda una circunstancia de mafiocracia y de personas muy importantes a nivel nacional y a nivel internacional, que lo sostienen en el cargo, que lo mantuvieron ahí para que efectivamente fuera bajo su mandato donde se pudieran hacer una serie de reformas privatizadoras siguiendo el decálogo infame de Washington, del consenso de Washington, privatizador por excelencia, de entregar recursos naturales mexicanos dentro de un contexto, de un proceso que lleva muchísimo tiempo, del cual casi no se habla, de crear una entidad, y por favor discúlpenme para los tontos útiles que crean que esto es teoría de la conspiración, una entidad que se llame América del Norte. Es clarísimo, y todo este proceso forma parte de él, y por eso pusieron a Peña Nieto, para que entre que si la esposa anda en Beverly Hills, y que el avión, y que la telenovela, y que toda esta cuestión, la gente se distraiga con ese tipo de factores y no se vaya al núcleo del asunto, que no es Peña Nieto. Ah, caray, me está entrando aquí esa malita, a ver si me contesta, que no es Peña Nieto nada más. Es toda una situación que, sin apuran, viene desde Miguel de la Madrid cuando entramos al GATT, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, en fin, todo este proceso, un plan de muchísimo tiempo. Yo entrevisté al señor Robert Pastor. El señor Robert Pastor, si no saben quién es, el señor Robert Pastor, que era el yerno de Robert McNamara, no saben quién era Robert McNamara, el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, de Kennedy, y luego de Johnson, y luego director del Banco Mundial. Bueno, su yerno es considerado como que el padrino de la integración de México, Estados Unidos y Canadá, la entidad esta de América del Norte. Yo hablé con él muchísimo, ¿no? Y él tiene libros y tal, sobre ese tema, los hemos estudiado. Este asunto forma parte, y por eso está el señor Peña Nieto. Pero hemos invitado a Gerardo Fernández Noroña para que nos hable acerca de que se vaya Peña Nieto. Vamos a platicar con él, pero primero lo vamos a saludar con muchísimo gusto y agradecerle que haya aceptado esta invitación en este espacio en el que ya llevo 4 programas, ¿no, José Benavides? Ya son 4 programas de que he regresado a este espacio todos los miércoles. Gerardo Fernández Noroña, muy buenas noches, gracias por aceptar la llamada. No, hombre, al contrario, Rubén, buenas noches, muchas gracias a ti, buenas noches a tu auditorio, y qué bueno que tienes este espacio, por más que sean los miércoles, está muy bien, porque es importante que tengas un instrumento donde la gente pueda conocer los espacios, las discusiones, los reportajes que vienes armando para generar claridad sobre lo que está sucediendo en México, en Estados Unidos y en el mundo. Pues muchas gracias, Gerardo, y siempre te agradezco tu amable aceptación de participar ahora en este espacio y en los anteriores que he tenido. Oye, antes que otra cosa, ¿tienes alguna opinión del comentario de Mario Vargas Llosa sobre Eduardo Galeano? Pues el propio Galeano, cuando estaba vivo, lo comentaba, que a Mario Vargas Llosa había que leerlo, que no había que escucharlo. Sí, me acuerdo, eso tienes toda la razón. Había que leerlo, no había que escucharlo. Sí. Está lindísimo, seguro, Galeano, un hombre comprometido, de izquierda, sólido. Las Venas Abiertas de América Latina es un libro vigente, espléndido, para nada tergiversado ni parcial de lo que ha sido la voracidad del imperio de Estados Unidos sobre América Latina. Entonces, Vargas Llosa es un reaccionarazo. De repente tuvo este libro ¿cómo se llamó? Este libro sobre un irlandés, algo del Celta. ¿Quién? ¿Qué libro? ¿De Mario Vargas Llosa? Algo del Celta. Dios mío. Sí, buenísimo, sobre un personaje realmente comprometido que acaba siendo ejecutado ahí en Gran Bretaña, que denuncia todas las cosas de las barbaridades en el Congo. En fin, yo pensé que estaba volviendo a agarrar reformas y de verdad, vamos, es reaccionario, es muy buen escritor, como lo dices, y como decía Galeano, el sueño del Celta, creo que se llama. Hay que leerlo, no escucharlo, si no se moja uno de las barbaridades que dice. Bueno, pues ahí está el comentario de Gerardo Fernández Noroña, y qué bueno que recuerdas eso, ¿no? De que había que leerlo reconociendo, desde luego, Eduardo Galeano la calidad como escritor de Mario Vargas Llosa, cosa que él no hace en este comentario, ¿eh? Simple y sencillamente dice, reconozco que es un excelente periodista, ¿no? Sin reconocerle la calidad de escritor, que lo era, ¿no? Era distinto a él. Claro, un escritor y además un periodista militante, y un hombre comprometido, y un hombre valiente y consecuente. Un hombre que demostró con los hechos su amor hacia los pueblos del mundo y hacia los de América Latina en especial,
y que Vargas Llosa pues, es un espléndido escritor, pero no tiene alma, pues, es un tipo que se ha amargado y que ha ido dándole la espalda a los pueblos de los cuales es originario. Bueno, exactamente, sí. Entonces, mira, punto y aparte respecto al señor Mario Vargas Llosa, pero vaya un homenaje también para Eduardo Galeano, cualquiera que se encuentre, y ahí les invito a que lean esto de los derechos de los niños a ser niños, algo que he escrito en rubenvengas.com. Gerardo Fernández Noroña, has lanzado una campaña junto con otros, Talía Vázquez la vi en el lanzamiento, en el que dicen que se vaya Enrique Peña Nieto. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿existe algún instrumento legal para que se vaya Peña Nieto por presión del pueblo mexicano? Sí, claro, güey. Imagínate, yo les digo, en Argentina no andaban buscando en la Constitución cómo hacer para que la Rúa se fuera, simplemente lo corrieron. Si estaba o no estaba escrito en la Constitución, lo corrieron. Y a Sánchez Lozada en Bolivia igual. En el caso nuestro, además, hay un artículo explícito, el 39, que dice que la soberanía radica en el pueblo y que tiene en todo momento el derecho inalienable de cambiar su forma de gobierno. Nosotros estamos planteando la revocación del mandato, no existe, como tal existen las consultas. Y a finales del año pasado, al Senado de la República, el grupo de ánimo, un grupo de diputados federales que hemos estado caminando estos años difíciles, planteamos que se hiciera una consulta sobre la permanencia o no de Peña Nieto en el cargo. La batearon, como batearon la petrolera, la del PAN, la del feminismo. Y entonces yo le estuve dando vueltas al tema y salió esta iniciativa que hemos hecho de manera colectiva, que nos venía enriqueciendo, que trabajamos varias semanas y que al final presentamos de manera muy sólida, pues a la argumentos hay muchísimos, ¿no? De la corrupción de Peña Nieto, los crímenes de Estado, las políticas neoliberales, que en este caso, como es muy plural el grupo, nosotros hablamos de las políticas públicas en contra del pueblo. Argumentos hay muchísimos, pero lo importante es que dijimos, a ver, pues, si el pueblo pone, el pueblo quita. Estamos planteando un ejercicio democrático y estamos abriendo el camino para establecer por la vía de los hechos la revocación del mandato. E hicimos un formato que, con fundamento en el artículo 8 constitucional, derecho de petición, decimos al niño, oye, recuenta las revocaciones que hay en la urna, y con fundamento en el 39 que ya te comenté, y el 136 que dice que la Constitución es inviolable, y que si llegara un gobierno contrario al marco constitucional, todo lo que haga no vale, que una vez que el pueblo recupere su libertad, la Constitución vuelve a ley y que el gobierno que actúa contra el marco constitucional será juzgado junto con quienes colaboraron con él. Entonces es una argumentación muy fuerte, y además nuestros abogados encontraron que si además de las boletas hubiera otra cosa en la urna, eso se llama incidente electoral, y están obligados los funcionarios de casilla a establecer en el acta de cómputo respectivo de los incidentes que hubo, por lo tanto tendrán que decir hubo tantas revocaciones del mandato de Peña. Sabemos que van a tratar de denostar la iniciativa, de descalificarla. Primero le hicieron hacer vacío en los medios. Mira, un ejemplo muy fuerte, Televisa y Azteca no sacaron nada. Bueno, la jornada que de izquierda no sacó una línea, y Univisión sí sacó una muy buena nota de 2 minutos y medio que se convirtió en viral, ha tenido 2 millones de visitas. Entonces, la iniciativa es súper civilizada, la gente la puede hacer al doblar su voto, ahí mete la revocación del mandato, es secreta, es un ejercicio democrático, tiene una fuerza bárbara, es una sanción política. Ninguna acción por sí misma va a lograr la salida de Peña Nieto, se tiene que conjuntar una serie de acciones, pero me parece que esta tiene la virtud, la fuerza, de que puede articular millones de voluntades y que puede abrir camino al principio del fin del mandato de Enrique Peña Nieto. Fíjate que sí tienes razón, yo vi esa nota de Univisión, bien trabajada, sí, muy respetable la nota, pero me llamó la atención también ahora en su nueva faceta en la que está un conductor que en su momento pues era escuchado en gran parte de México, Pedro Ferriz de Con, y que no precisamente creo que te quiera mucho, porque yo lo escuché muchas veces, no te quiere nada. Sin embargo, sin mencionar y sin mencionar a nadie de los que convocaron a esto, en su cosa que tiene ahora por internet, le vi también, lo retomó, no sé si lo viste, lo retomó Pedro Ferriz de Con, me llama muchísimo la atención, no sé si sea por cuestiones particulares de que esté un poco... Él está agraviado, no, está agraviado, pero además él se había plantado frente a Peña, la verdad es que pues, lo agarraron mal parado por dársela de puritano, y lo agarraron en una sonda de moralismo bastante, francamente, absurdo, pero lo hicieron pedazos con eso, pero él está agraviado y hay mucha gente. Bueno, Aristegui era la segunda nota más comentada, su portal,
Y así, bueno, reformas y las sacó, vamos, pero en las redes está teniendo una fuerza bárbara, va abriéndose una discusión todavía muy ligera, porque, mira, tú, por ejemplo, planteas un elemento de fondo que es, no es Peña, pues claro que no es solamente, no podemos con Peña, no podemos con los que están detrás, lo primero que se tiene que hacer es quitarse, porque además México es un régimen presidencialista, el poder del presidente, su gobierno, el ejecutivo, el legislativo, hombre en las caras los que están detrás, y hace un daño bárbaro, incluso un cambio político social pasa por la salida del presidente, como en su momento la revolución que se fue sobre la cabeza portuguesa, y luego vino pues todo un encontronazo por los intereses que había detrás. Es un paso necesario, no suficiente, y fue también muy claro en ello, y me parece que en la medida que el pueblo vaya tomando fuerza y conciencia, si es el poder del pueblo y no pescaderas, ese es el que estamos convocando. Nuestra iniciativa, si millones de mexicanos y mexicanas la hacen suya, pues toma una fuerza descomunal. Si el asunto no avanza a mayor cosa, pues por buena idea que sea, por buena iniciativa que sea del pueblo, así como decía José Alfredo Jiménez, yo compongo las canciones para que el pueblo me las cante. Si el pueblo no nos canta estas iniciativas, pues no vamos a ningún lado. Exactamente. Pero va tomando fuerza. Va tomando fuerza. Ahora bien, qué bueno que retomas este asunto de Peña Nieto, que con todo el respeto al señor como ser humano, o sea, tú y yo estamos, me imagino que estamos de acuerdo, perdón que lo diga así, pero con todo respeto al señor Peña Nieto es un títere de una mafiocracia. Y no es nacional la mafiocracia, es internacional esa mafiocracia. De lo contrario, no hubiera llegado para nada al poder. Entonces, sí, es un paso el removerlo, pero si no, también puede ocurrir un poquito como con este señor del agua, con agua, dice que renuncia, el señor David renuncia, pero lo importante es que quieren privatizar el agua y hasta privatizar el agua de lluvia, como lo hicieron en Bolivia. Entonces, aunque quiten el monito, lo cambien de parroquia, como cambiaron algunos de estos pederastas en el ámbito de la iglesia, lo importante es que cambie el proyecto de fondo. Sí, lo importante es que cambie el proyecto de fondo, pero me parece que en todo caso tendríamos que hablar de los ejemplos que adelanté, Bolivia, Venezuela mismo, Argentina, Ecuador, por ponerte algunos ejemplos, donde hubo rebeliones populares muy fuertes, que eran los presidentes que abrieron camino a gobiernos pues, del pueblo, todas las críticas y dificultades que los gobiernos tienen. O sea, a mí me parece que lo que no se está ponderando suficiente es que en realidad estamos convocando una rebelión no violenta de la gente. Lo que estamos planteando es diciendo que tú tienes el poder, hombre, o sea, déjate cosas, si tienes el poder, no puede ser que un puñado de canales son más de 117 millones de mexicanos, y si tomamos dimensión de la fuerza de nuestros pueblos, México es un país muy importante, tiene una población muy numerosa, y puede enfrentar esos intereses, puede hacerlo con bastante éxito, en la medida que se vaya tomando conciencia de la fuerza, de la necesidad del cambio de rumbo, de la instrumentación de una serie de políticas que además deben dar a la gente lo más elemental. Mira, este lunes se cumplieron 4 semanas que en el Valle de San Quintín los jornaleros tienen parado todo. Los tienen de explotación brutal, les pagan 100 pesos, producen fresa, cereza y arándanos que exportan a Estados Unidos, ellos ni comen sus productos, ni los hay en su mercado, no hay una calle pavimentada en el Valle de San Quintín, en Baja California, no hay 1 milímetro de drenaje, viven en disquetazos de 20 metros cuadrados, es una cosa salvaje, brutal, esclavismo siglo XXI, y estos trabajadores pobres nos ponen ejemplo, paran todo, están exigiendo de 100 a 300 ministerios, pidiendo la tarea de gobernador en nada, de 100 a 300 seguros que hay vacaciones, y ni eso les quieren dar. No, bueno, es que no tienen llenadera, y se tiene entonces que tomar conciencia de que hay que efectivamente construir otra forma de organización económica, política y social que no va a ser fácil, que va a enfrentar intereses muy grandes, pero que si no podemos ni con Peña, pues como ya lo adelanté, pues estos estamos perdidos, no vamos a ningún lado. Es un paso necesarísimo, porque además las escaleras se van de arriba para abajo, y la salida de Peña implicaría el principio del fin también de la impunidad. O sea, eso es, a mí me parece muy importante. Y lo otro, que mira, a diferencia de Calderón, que se robó la presidencia, pero nunca tuvo un nivel de crisis política y de repugio popular como el que Peña tiene desde antes de cumplir 2 años y que se ha venido acentuando. Sí. ¿Tú estás de acuerdo, Gerardo,
en que este hombre Calderón, el mismo Fox, forman parte de un proyecto también externo a México? Claro, desde, como lo mencionabas, desde la Madrid, aunque el que puso las bases muy sólidas fue Salinas, que descuartizó Pemex, privatizó prácticamente todas las empresas públicas, solo dejó ferrocarriles que después se lo hizo pedazos, luego Fox, luego Calderón, ahora ya de manera salvaje, con toda la entrega del petróleo, energía eléctrica, los hospitales los quieren privatizar, en agua como lo has mencionado, han desmantelado los derechos laborales, pero también es cierto que lo que sembró la conciencia nacional fue el crimen de Estado, de la desaparición forzada de 43 normalistas. Entonces son demasiados los agravios, después de corrupción, acaban de aparecer 2 casos de Osorio Chong y él sabe con que es un cuento chino que están rentadas y resulta que son de la empresa Inca. No tienen manera. El nivel de crisis económica que es gravísimo en México y el nivel de irritación de la gente, si de veras siento que recorro el país, ando para todos lados. Acabo de regresar hace unas horas de Jalisco, y vientos de libertad y vientos de rebelión andan por todo el país. Yo creo que lo que necesitamos es ir articulando un camino común, y me parece que esta iniciativa pues no implica mucho esfuerzo a la gente, no se arriesga, puede explicitar su repudio a este gobierno, puede hacerlo de manera muy sencilla, y lo que tiene que hacer es bajar el formato, poner la palomita así que se vaya y meterlo junto con su voto a la urna. Reitero, es un ejercicio democrático. Me parece que tiene muchos elementos positivos, y es también, insisto, un paso en ese proceso de impulso a una transformación de fondo en el país. Yo creo que inclusive la pluralidad de los que estamos convocando y de las voces que se van sumando a la convocatoria, porque yo creo que esto va a ir cada vez creciendo más, se va a ir haciendo con una avalancha. Soy optimista, para decir que soy optimista, no en el sentido de que el camino va a ser fácil, no en el sentido de que ya le hicimos y el tránsito va a ser miel sobre hojuelas, no, vamos a un encontronazo mayúsculo, porque efectivamente estamos disputando no solo el rumbo de un país, sino buscando parar un saqueo salvaje, brutal que hay en la riqueza de nuestro pueblo y una explotación infame de la inmensa mayoría de la población de nuestro país. Me pregunta el señor Juan Íñiguez en una de mis redes sociales, pregúntele al señor Noroña, dice al diputado Noroña, ya no es diputado, pero pregúntele al diputado. Pero serlo en breve. Dice, pregúntele si lo que plantea no equivale a votar por Mickey Mouse. Usted parece que no está entendiendo nada, porque finalmente, si tú crees que la Constitución es Mickey Mouse, el artículo 39, la soberanía, el existir a la gente que ejerza su poder, el que manifieste su repudio, ¿sabes qué hombre seguro está enojado con el gobierno? No creo que no lo esté. Y si está enojado con el gobierno, pues en el café despotrita y plantea no hay que ir a votar, y hay que anular el voto, hay que romperlo, todo eso lo aplaude el PRI, porque si la gente no va a votar, pues es mayoría. Si tú le metes este documento de revocación, estás causando toda la irritación y la inconformidad, y estás haciendo un paso colectivo de millones y millones de personas diciendo queremos que te vayas, estamos hartos de tu presencia y estamos hartos del estado de cosas existentes. A mí me parece que si eso hombre que pregunta, si le parece mucho más eso, yo no solo no la comparto, sino además no la respeto. Me parece una caricaturización literal de un planteamiento muy fuerte que estamos haciendo. Entonces, dentro de este contexto, una propuesta como la de Javier Sicilia, quienes consideran que a votar, eso, ¿qué opinas de eso? Porque yo pregunto, ¿eso qué daño le hace que la gente no vaya a votar? No le hace ningún daño, al contrario, la gente que no va a votar, pues no iba a votar por el PRI, entonces el PRI aplaude de pie. O sea, yo francamente creo que, bueno, de mala fe, pues acaba haciéndole juego a Peña, acaba fortaleciendo, le acaba dándole la oportunidad de que tenga control del Congreso y siga apuñalando al pueblo a través de los supuestos representantes de la nación que no lo son. Yo, por cierto, soy candidato del PT a la Diputación Federal y espero regresar al Congreso. Y estoy recorriendo el país llamando a votar por los candidatos y candidatas del PT, pero le digo a la gente muy claro, o sea, si tú votas no vas a cambiar al país, eso no lo cambia. Tú tienes que tener muy claro las limitantes de este proceso, que son eso, restarle poder a Peña, mandar un puñado de diputados y diputadas a defender el patrimonio nacional y los derechos del pueblo, a combatir la impunidad, la corrupción, pero lo que se requiere es una rebelión. Nosotros no estamos diciendo que la gente vaya y deposite
la revocación del mandato ya está resuelto, y Peña se va a ir a cantar y a hacer fiesta, ¿no? Lo que estamos diciendo es que es parte de un proceso de rebelión popular no violenta que tiene que terminar no solo con la salida de Peña, con la convocatoria de elecciones extraordinarias, con la convocatoria de un Congreso Constituyente, una Asamblea de Pueblo, para recuperar toda la riqueza que se ha entregado al capital transnacional y ponerla al servicio del pueblo. Estamos planteando en realidad un proceso de transformación de fondo, no estamos jugando ni planteando simplezas ni necedades, ¿no? Oye, creo que antes de ir a la primera pausa, la primera media hora del programa, quienes legítimamente, y te digo legítimamente porque conozco gente que con mucha sinceridad dicen, bueno, realmente esto de ir a las elecciones por una bola de tibios, por una bola de partidos, incluido el PRD, que hace mucho tiempo muchos pensaron que era la reserva moral del país y creemos que no, y con dinero del narcotráfico, porque está dinero metido en narcotráfico, yo estoy leyendo algo del tema, en muchas de las campañas, que no creen ya en la clase política mexicana. Entonces, que votar significa, ok, se ríe, se mata de risa. Me río de Janeiro, pero muchos dicen, con mi voto no voy a ir a legitimar a una falsa democracia, que además ya están preparando un fraude ahí. ¿Cuál va a ser más marchas y más protestas en la calle? Mucha gente piensa así, ¿cómo la ves? No, bueno, pero o sea, con su voto o sin su voto no están legitimados. O sea, lo que tienen que hacer, a ver, van a trabajar y les violentan los derechos, se les pagan una miseria y siguen yendo a trabajar. Ahí sí no les parece que hay que pagarles el alto, que hay que exigir los derechos, que hay que exigir que haya salarios remuneradores, ahí sí y se aguantan. Pero se ponen supuestamente muy gallitos con decir no voy a votar, cuando en realidad es una despolitización bárbara. Porque nosotros no estamos diciendo que votando vayan a cambiar las cosas, pero tampoco renunciando a ejercer el voto estás ayudando en nada a la transformación del país. Y decimos, mete tu boleta de revocación, por lo menos haz explícito, porque ese discurso, no, todos los partidos son iguales, todos son lo mismo, es un discurso incorrecto, súper despolitizador, súper derechizado, que a quien beneficia es al país. Porque por más críticas que le hagan al PRD, hay un sector ahí en lucha, pero además ahí está Morena, con todas las críticas que le puedan hacer al gobernador, y el PT que no firmó un pacto y que no ha votado una sola cosa en contra de todo en la Cámara, porque lo que estás eligiendo son diputados, diputadas. Además hay que poner en su justa dimensión de qué se trata la elección. En la medida que la gente no participe en eso, pues ni siquiera logra que vayan un puñado de diputados y diputadas representantes del pueblo a poner las cosas complicadas al poder y a exhibirlos, a confrontarlos y a profundizar las luchas del pueblo. Yo insisto que es evidente que no hay un régimen democrático en México y que la manera de cambiar ese régimen democrático no es renunciando a los pocos derechos e instrumentos que tiene. Yo voy a la PGR a meterme a denuncia no porque crean que no van a hacer caso, sino porque decido no renunciar a mis derechos exigibles que cumplan la ley. Pero esa posición es una posición como Donald de hacerse un lado, porque además no están planteando ninguna cosa. No están diciendo, bueno, no voy a votar, pero ¿qué van a hacer? Bueno, te voy a decir, el miércoles pasado entrevisté a alguien de México, plantean un paro nacional. Déjame hacer una pausa, estoy hablando con el exdiputado mexicano Gerardo Fernández Noroña. Estamos de regreso aquí, amigos, con Gerardo Fernández Noroña, a quien nuevamente agradezco que haya aceptado esta entrevista para KPFK, el programa Contragolpe con Rubén Luengas. Gracias a todos ustedes que nos están escuchando en las redes sociales desde México, desde luego aquí en el 90.7 FM, kpfk.org. Gerardo, te decía que el miércoles pasado tuve aquí a Álvaro de Regil, que es un mexicano, autor de un libro que se llama La escoria del ladrón. En fin, él plantea algo, me dice, muy similar a lo tuyo, pero él se llega a llamarle desobediencia civil, tiene sus argumentos, pero él busca o convoca a un paro nacional y dice, por ejemplo, eso de que ir al sistema electoral es legitimar algo que ya se probó hasta el cansancio, que cometen fraude, que por ahí no va, etcétera, etcétera. Entonces dice, tú dices, bueno, ¿qué van a hacer? Y dice, bueno, hay que hacer un paro nacional, células ciudadanas que se empiecen a organizar para hacer en definitiva un paro nacional que vaya a la raíz del problema y pare esto en seco. No sé. Eso yo lo vengo diciendo hace 2 años. Sí, exactamente. Yo lo vengo diciendo hace 2 años y vengo diciendo desobediencia civil porque va más allá del paro. Estoy diciendo que la gente no va a trabajar, no va a la escuela, no va de compras. Pero aquí dices que se vaya a Peña. No se va, entonces paras todo. O sea, no son excluyentes las iniciativas. Lo que no tiene sentido, desde mi punto de vista, es que digan, pues no hay que ir a votar. Mira, inclusive los que dicen voy a anular el voto, yo les digo, está bien, yo no estoy de acuerdo, voy a anularlo, pero me
Que me diga que yo soy igual a Peña me parece un insulto. O sea, esas son majaderías mayúsculas, porque no es cierto, no somos iguales. John tiene nombre y apellido los políticos corruptos, y ese Cisterna, y es Videgaray, y es Peña, y es Osorio Chong. Y hay una serie de colaboracionistas ahí, sí, pero pueden esos reconsiderar, ¿cierto? Tienen oportunidad todavía de modificar su comportamiento. Hay dos partidos en México, los que están con el pueblo y los que están contra el pueblo. Y a mí me parece que lo que tenemos que hacer es abrir la vía electoral. Está cerrada, pero está cerrada sobre todo para la comunidad de la República, para ganar diputados, y eso se puede, a pesar de la desigualdad, a pesar de una serie de complicaciones. La presidencia es la que ganas y te la roban, si ganas, ganas, y si pierdes, pierdes, y si ganas, pierdes. Esa es la regla que le han aplicado a la izquierda, y eso se tiene que acabar. Tenemos que hacer que el voto se respete. La manera de hacerlo no es renunciando al voto. Yo creo que cometemos un error al estar descalificando diversas formas de lucha que pueden coincidir al final en la transformación del país. Entonces lanzamos esta convocatoria, y la verdad es que, insisto, no he encontrado un solo argumento sólido de cuestionamiento, pero veo gente que se plantea de buena fe, muy poca, por cierto, y que empieza ahí a la descalificación. Entonces la derrota, y es un derrotismo, que es la justificación para no actuar, y que es el planteamiento, el que todo está perdido, no hay nada que hacer, no es posible. Bueno, pues esa no es la situación que estamos viviendo, la verdad. Yo creo que estoy convencido que encontramos la manera de conjuntar millones de voluntades. Reitero, si tú logras que la gente vaya y diga sí, que se vaya, no se va, entonces ya estás obligado a plantear una segunda iniciativa, y la gente que fue a decir sí que se vaya está obligada a defender su posición de que Peña se vaya. Alguna será consecuente, otra dirá no, yo ya no llego, pero vas generando las condiciones para que la gente vaya tomando las medidas de rebelión necesarias, yo insisto, de rebelión no violenta, para impulsar este proceso de transformación. Mira, te lo digo de otra forma, estoy leyendo un libro extraordinario sobre Martin Luther King. Martin Luther King en su tiempo, de Tom Taylor Branch, Estados Unidos, de 54 al 63, y veo, es impresionante la similitud entre las descalificaciones, las dificultades de unidad, la mezquindad, la barbaridad que estaban enfrentando, la segregación, que era hace menos de 100 años, en fin, cosas verdaderamente salvajes, brutales, inhumanas, racistas, clasistas, absurdas, y que siguen vigentes, que están ahí matando afroamericanos y mexicanos en Estados Unidos, la policía, justificando estas atrocidades. Entonces, yo creo que lo que nosotros necesitamos es, reitero, hacer conciencia del poder del pueblo, de ir articulando con nuestras diferencias, con nuestras desconfianzas, con nuestras dudas, con el escepticismo, pero ir convirtiendo en iniciativas concretas. Yo reitero, pues así, dice, no, pues es que sería mejor citar, sería mejor que muchas cosas serían mejores, pero tenemos la situación que, y con esta situación tenemos que trabajar. Yo, a mí la verdad que no he intentado durante años pedirle a la gente que pare todo, pero no hemos logrado las condiciones para que suceda. Usámoslas. Gerardo, yo estaba en la introducción hablando acerca de estoy seguro que tú estás informado de todo esto, pero desgraciadamente hay gente que cree que es teoría de la conspiración, pero hay un plan de integración México, Estados Unidos y Canadá para una entidad que se denomine América del Norte. Incluso Dianne Feinstein, una senadora demócrata aquí por California, alguna vez estaba exponiendo un asunto de seguridad nacional y dijo, veamos el mapa de Homeland Security. Y estaba Canadá, México y Estados Unidos. Robert Pastor, quien fue el yerno de Robert McNamara, quien tuve la oportunidad de entrevistar, lo que se considera el padrino, tiene libros ahí, cualquiera que le puede poner Google y póngale Robert Pastor y busquen los que significan sus libros, alguno con prólogo de Jorge Castañeda, por cierto, sobre la integración de América del Norte. Y esto va a pasos agigantados. Te pregunto de esto porque este fin de semana hay un video en el cual se ven cientos de vehículos militares, cientos entrando por Nuevo Laredo, Tamaulipas a México, de manera coincidente cuando el Senado mexicano ha aprobado el hecho de que agentes estadounidenses puedan entrar finalmente armados a territorio nacional. En fin, hay muchos signos de que se va avanzando muy seriamente hacia esta integración de América del Norte, pero obviamente bajo la tutela
de los Estados Unidos. ¿Tú qué opinas de esto? Pues que todo eso está sucediendo porque lo hemos permitido, porque lo hemos tolerado. O sea, ni siquiera hay que entrar en muchos argumentos ni en teorías conspiratorias. El Tratado de Libre Comercio es un paso en ese sentido y ha sido un paso muy sólido que lo único que ha hecho es generar condiciones para destrozar la planta productiva del campo de la Ciudad de México y para empobrecer de manera bárbara a los mexicanos y para que esas riquezas se las lleve en su beneficio Estados Unidos, un puñado ahí de transnacionales y de favorecidos en Estados Unidos. Entonces, todavía no se aprueba la ley porque está aprobado solo en el Senado, falta la Cámara de Diputados. Es una iniciativa que debe aprobar el Congreso, ya que por eso se han estado violando la ley. Es una barbaridad, es una pérdida absoluta de soberanía que además de entregar el petróleo, la energía eléctrica, todo le están entregando. Han entregado todo, hombre. Usted te va a dar un dato muy fuerte, pero esta excusa de que agentes armados se andan matando a Estados Unidos a mexicanos, imagínate si les permiten andar armados acá. Y afroamericanos, ya no... Sí, no afroamericanos. Justo lo que te decía de Martin Luther King, que sigue fíjate, esta película de Selma, La Fuerza de sí. No sé si la has visto. Sí, buenísima. Cuando matan a este joven en una manifestación que va con sus padres y que entra al restaurante, le meten unos tiros. Después hace un sermón Martin Luther King, que yo lo he estado parafraseando. ¿Quién es el responsable del asesinato de Williams? Yo les digo, ¿quién es el responsable de la desaparición forzada de los 43 normalistas? El policía que jaló el gatillo, el del ejército que jaló el gatillo, sin duda. El jefe de la policía, sin duda. El alcalde, el gobernador, sí. El presidente de la República, Peña Nieto, sí. Y dice, parafraseando a Martin Luther King, todos aquellos mexicanos y mexicanas que por cobardía, por apatía, por comodidad, guardan silencio frente a ese crimen atroz, frente a esa injusticia, frente a esa barbaridad inhumana. Yo creo que tenemos que hacernos cargo de eso. Y sí, pues sí van avanzando hasta que nosotros decidamos que se pare, se avance. Nuestra historia demuestra cómo con Porfirio Díaz avanzaron una barbaridad. Tenían toda la riqueza nacional, el ferrocarril, el petróleo, las tierras, todo, tenían todo. Hasta que el pueblo se levantó y dijo, no va más. Y no fue fácil, en la Constitución del 17 recuperó el petróleo en el papel, pero pasaron 21 años hasta que en 1938 lo pudo recuperar el ingeniero Lázaro Cárdenas. Yo no estoy planteando, insisto, ninguna situación fácil. Lo que estamos en realidad comentando es que a partir del momento en que la rebelión tome la fuerza necesaria, el pueblo tendrá que tener como estilo de vida la lucha y la defensa de nuestra patria, de nuestra soberanía. Y a ver cómo le hacen, o sea, nosotros vamos a ser una nación independiente y soberana, esa es una determinación y esa es una necesidad imperiosa. O sea, la gente le debemos garantizar que tenga acceso a empleo con contrato colectivo, que tenga acceso a la seguridad social, que tenga acceso a vivienda, que coma 3 veces al día, que tenga acceso a educación, a justicia y libertad. Y eso hay que conquistarlo y hay que defenderlo con uñas y dientes todos los días hasta el último día de su vida. Oye, enfrentando todo lo que hay que enfrentar. Sí, oye, pero a ver, con los Estados, yo vivo aquí en Estados Unidos, he hecho periodismo aquí en Estados Unidos, y más o menos entiendo un poquito cómo va el asunto. Por ejemplo, en el 2006, cuando yo escuché de John Dimitri Negroponte, que fue embajador en México, en Honduras, etcétera, un hombre clave, incluso en términos de los escuadrones de la muerte en Centroamérica, etcétera. John Dimitri Negroponte dijo en el 2006, no hay elección más importante para los Estados Unidos que esta. Cuando dijo eso, Gerardo, yo dije, comenté, hay testigos que dije, no, de ninguna manera llega López Obrador. Estoy seguro que no lo van a dejar llegar. Y no llegó. Tú te acuerdas cómo está el tema. Es decir, mi pregunta va. Estados Unidos gravita de manera muy importante en lo que pasa en México, sin duda. Yo sé de un senador muy importante mexicano que un día me dijo que, no sé si Adolfo López Mateos o Ruiz Cortines, no me acuerdo, me decía, siempre el presidente nos decía, sí, déjenme ver qué dicen los EEUU. O sea, Estados Unidos gravita de manera muy importante en lo que pasa en México. Hay espacio para que Estados Unidos en sus vecinos inmediatos del sur verdaderamente en un momento dado pudieran permitir un gobierno disidente a sus intereses. Si no le vamos a pedir permiso, bueno, pues es una decisión soberana nuestra. Los David sin cuidado lo que estén pensando, los vamos a enfrentar. Y los vamos a enfrentar con la fuerza del pueblo. O sea, a ver, nuestra historia demuestra que hemos hecho eso. La revolución, por más que inteligenten que digan que apoyó a Estados Unidos, necedades, no es cierto. Nosotros hicimos una revolución y reivindicamos una forma de soberanía independiente y de gobierno diferente. Y fueron, a lo menos, hubo invasiones directas de Estados Unidos, una serie de cosas
fuimos construyendo un Estado nacional. Cárdenas no le preguntó a Estados Unidos si estaba de acuerdo que lo expropiara, ¿no? Pero fíjate que con Cárdenas fue una coyuntura muy interesante. Estaba el contexto de la Segunda Guerra Mundial y todo eso, ¿no? Pero sí será el sereno, pero lo hicimos. Será el sereno. Y nos sabotearon, y nos bloquearon económicamente, y nos embargaban el petróleo que mandábamos, porque no fue así de que como es la Segunda Guerra Mundial hagan lo que quieran. No. Se tuvo inclusive que destinar toda la riqueza petrolera al desarrollo interno y acabó haciéndonos un beneficio el bloqueo de Estados Unidos, pero estuvimos bloqueados económicamente y no estaban un tornillo. ¿No? Pero no se hizo, Gerardo, tampoco como con Mossadegh en Irán en 1950, ¿qué fue? 54, ¿no? 53 más bien. 53, que ahí sí le aventaron un operativo de la CIA tremendo a Mossadegh hasta derrocarlo, por nacionalizar el petróleo en el 53. Lo han hecho con Venezuela, con Chávez, y lo están haciendo en Brasil en este momento, lo están haciendo en Argentina, ya andan fastidiando a Bolivia, y andan por todos lados, pero pues, finalmente nuestros pueblos tienen el poder de determinar su destino también. Yo creo que tenemos que romper con ese papel de víctimas de, ay, pobrecitos, cómo sufrimos, no es que Estados Unidos nos va a dejar, ay, no es que el gobierno nos va a dejar, no es que no es que la humanidad, no, bueno, llega un momento en que se dan los cambios. Estados Unidos mismo trae un desastre interno, o sea, trae un empobrecimiento bárbaro, está siendo desplazado por China como potencia económica mundial, hay todas las dificultades del mundo. No, pues Estados Unidos no las tiene todas consigo, pero además estamos hablando también de una minoría. Yo creo que en la medida que nuestros pueblos, porque además México tiene que voltear hacia América Latina, yo creo que sí tiene que pensar en la integración política con otros países hermanos que tenemos y que se puede hacer una verdadera potencia, no en el sentido de andar invadiendo otros países, sino en el sentido de generar que nuestros pueblos puedan tener un desarrollo, ¿no? Pero inclusive, yo te diría, como la película Corazón Valiente, bien dicho, cuando llama a los escoceses, y además pongo el ejemplo que es brutal, porque desde el siglo XI se diseñó esa rebelión y siguen dominados por los tres ingleses, pero los convoca este personaje, no me acuerdo cómo se llamaba, el personaje que hace Mel Gibson, los convoca a luchar contra los ingleses y alguien dice, oye, pero son muy poderosos militarmente, ¿no? Sí, y tienen muy buenas estrategias militares, ¿no? Pues también, y tienen muy buen armamento, sí, eso es cierto, y son los perversos típicamente, y dividen, y compran, y votan, sí, y entonces ¿cómo les vamos a ganar? Entonces, no, pues yo no los estoy invitando a ganar, yo les estoy invitando a luchar. Wallace, se llama el personaje. Sí. Yo creo que lo que estamos planteando es luchar, ¿no? Lo que estamos planteando es abrirnos una perspectiva de transformación y por lo menos intentarla. Lo que no puede ser es que tenemos que ver estas dificultades, porque no se trata con ingenuidad de decir, vamos a una aventura y nos vamos a llevarlas, nos va a llevar a hacer las muchachas, pero no. Este es el tamaño de los retos que tenemos que enfrentar. Yo les digo que para recuperar el petróleo tenemos que hacer una hazaña mayor a la del general Lázaro Cárdenas. No, que no sea así, es una cosa que parece titánica, pero los Juárez y la época que me tocó vivir, el virtual ejemplo más poderoso del mundo, y me puedes hablar de coyunturas y de 350 cosas, pero el asunto es que logró restaurar la República con el apoyo del pueblo contra todos los problemas. Bueno, pues ahí está lo que opina Gerardo Fernández Noroña. Oye, Gerardo, respecto a lo que ocurre actualmente en España con Pablo Iglesias y Podemos, que políticamente, ahora sí que para hacer un ejemplo con el fútbol, pareciera ser como el Atlético de Madrid, que rompió durante algún periodo el bipartidismo del Real Madrid y el Barcelona, rompió el Atlético de Madrid. Ha irrumpido Podemos, Pablo Iglesias y todo este movimiento a partir del movimiento de los indignados. Estuve yo en España en agosto pasado, noto una gran vitalidad política, una gran indignación. Y con todo respeto, yo sé que en México mucha gente ha luchado durísimo, pero ya hay sectores muy importantes que han venido luchando, pero algo pasa que no se traduce en una esperanza vía electoral tan clara como la que ahorita tiene España a través de Podemos. No sé qué pasa. Ya se manifestará con toda claridad, con esperanza, aunque aquí se ha manifestado con tal claridad esperanza que Andrés Manuel ganó. Sí, es verdad. Mira, está Grecia también. Está Grecia también. Fuerzas, enfrentamientos, movilizaciones, paros, hasta enfrentamientos violentos con la policía, y de repente, igual que en España, dicen no vamos a ningún lado, se fueron por la vía electoral. Cipras está enfrentando lo mismo que comentas.
al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a las políticas neoliberales, a toda la voracidad. Ahí va. Acabo de conocer una anécdota impresionante. Tiene un gesto, el jefe de gobierno de Grecia, y se va a una negociación durante más de 2 años y de verdad no encuentro un solo auditorio. Soy que les pregunto, ¿alguien cree que si ganamos en 2018 Peña Nieto va a quitar la banda y te le va a dar impresionante? Todo el mundo me contesta, no. No, en 2 años en auditorios tipos regulares y de todo tipo. Porque es así, tenemos que abrir la vía electoral. Es un error estar pensando en los tiempos electorales normales. Fíjate, parece que me contradigo y no, porque yo insisto en que aprovechemos, conjuntemos tácticas, impulsemos una rebelión no violenta para abrir la vía electoral y hagamos que Peña se vaya antes para obligar las elecciones extraordinarias y para entonces generar un proceso similar con las características de México a lo que están en Grecia y en España. Yo creo que va por ahí el asunto. Andrés Manuel está en su línea de fortalecer a su partido Morena, de deslindarse de sus partidos de izquierda, de descalificarlos inclusive. Yo creo que es un error de decir que va él solo. Bueno, pues esa es su línea. Yo creo que se está equivocando, pero ya veremos en muy poco tiempo quién tiene la razón. Por lo pronto nosotros estamos convocando a la gente a revocarle el mandato a Peña vía esta propuesta que hemos hecho. Estamos fortaleciendo el recorrido que yo ando haciendo. Estoy recorriendo el país para llamar a votar por el que sea diputados federales, para que yo pueda regresar a la Cámara. Estoy además llevando ahora la revocación del mandato también dentro de los planteamientos políticos. Estamos pues muy activos en todas estas cosas y estamos muy abiertos a todas las críticas, a las reflexiones, al enriquecimiento, al fortalecimiento de esta iniciativa que estamos compartiendo con la gente. Sí. Déjame leer algunos comentarios que veo por aquí en Twitter. Dice, es un insulto asumir que todos los políticos son iguales. Gerardo Fernández Noroña, o sea, te están citando. Uno dice, y señalo a Noroña específicamente. Luego dice, el Fondo Monetario es otra cosa. Luego dice por acá, ¿y cuál iniciativa sería correcta para detectar a los gobiernos locales narcotizados? Que solo se vaya Enrique Peña Nieto me parece frívolo. Luego dice por acá, Pero ¿quién está planteando que solo se vaya Enrique Peña Nieto? Las escaleras se van de arriba para abajo. Sí. Fíjate, ahí se pierde la dimensión de lo que Peña Nieto representa, porque es la presidencia, es el eje articulador del sistema político mexicano, subordina el legislativo y el judicial. O sea, pareciera, dicen que es tonto, yo les digo que bueno que es tonto, vean que Brega no está haciendo, qué tal si fuera listo. No, el asunto es mucho más complejo, pero nadie no está escuchando ese que dice que yo no digo que saliendo Peña Nieto se resuelve. Justo estamos hablando de la profundidad y la dificultad de todo lo que implica la profunda transformación de nuestro país, y estamos hablando de que se requiere un líder, Rubén. Ya está ese líder, es un líder invencible, indomable. Yo creo que no lo derrota a nadie, y es el pueblo de México en pie de lucha y organizado. Dice compa Armando Soto, votar es avalar una falsa democracia. Tanta promoción de Noroña se explica solo por la urgencia de legitimar al sistema, dice. Es una majadería de ese tipo, porque yo estoy absolutamente planteando que tenemos que cambiar el sistema político. No tenemos ningún interés, o sea, no legitimas ni dejas de legitimar. Me da mucha risa estos que se creen muy puros y muy buenitos porque no van a participar en el proceso electoral. Es una vieja discusión, no de esta coyuntura electoral, sino de toda la vida en la izquierda. Se debe o no participar en un proceso electoral. Muchos años se dijo que era una farsa, que nunca iba a haber diputados, que nunca iba a haber senadores, ni gobernadores de oposición, ni presidentes municipales. Se pueden decir misa, pero ahí está el resultado. El PRI era invencible, fue sacado después de décadas. Es cierto que no se ha dado una transformación en una democracia, sino en el mejor de los casos alternancia. Es cierto que vimos una serie de retrocesos, pero estas son caricaturizaciones, francamente, de lo que se está planteando. Pero bueno, yo no sé qué plantea esa persona, pero me queda claro que lo que sí está diciendo pues son miserables.
Bueno, Ricardo Gómez me pregunta, dígale al señor Fernández Noroña si no teme por su vida, una, y Juan Manuel me dice, pregunta para Fernández Noroña, insistir en la misma vía, fallida, ya aprobada, la misma, pero dos, ¿no? Si temes por tu vida, Ricardo Gómez, y Juan Manuel, insistir en la misma vía fallida, ya aprobada. Bueno, pues ahí está Bolivia, está Brasil, está Argentina, está Venezuela, está Grecia, está España misma. O sea, la vía electoral en pleno siglo XXI sigue siendo la vía no violenta de la transformación. Ninguno lo ha dicho, pero hay gente que me dice, el único camino que queda es el de las armas, hay que levantarnos en armas. Y yo les digo, cabrones, no se levantan temprano, se van a levantar en armas. Esta gente que se pone según muy radical en el sentido de ir a la raíz, yo los invito a que sean... Yo los invito a que sean consecuentes, que hagan lo que creen y no me digan a mí que yo haga lo que ellos creen. Yo estoy haciendo lo que creo, lucho y busco ser consecuente, ¿no? Y sobre el sistema por mi vida, yo soy un hombre de carne y hueso, que amo la vida y que por supuesto que me da miedo. Yo no me quiero morir porque además soy ateo y pienso que cuando me va a chupar la broca y se acabó el asunto, que no hay más nada. Entonces, la vida es un regalo maravilloso, pero eso no hará que yo deje de hacer lo que tengo que hacer. Otra vez la película Selma, se la recomiendo, hay veredas duras, los temores de Martin Luther King. Al final lo matan en el Premio Nobel de la Paz y lo matan a los 38 años de manera artera y cobarde. Y el tipo pues, nunca renunció. Yo no quiero ser un mártir, yo quiero llegar a viejo, quiero disfrutar de la vida, pero no voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer. Algo que mis preguntas no hayan generado, en un minuto más nos quieras decir, ver lo que nos queda del programa y agradecerte esta entrevista como siempre. No, al contrario, agradecerte a ti, Rubén, desearte mucho éxito en el programa, insistir a la gente que no se derrote, hombre. Lo que se está manifestando más que dudas son temores, son que van de hombre, el temor, el miedo, la apatía, se justifica con todas estas formas. A mí me parece que lo que hay que hacer es en los hechos demostrar cuál es el camino. Si creen que el camino que nosotros planteamos no es, pues construyan su propio camino y los acompañaremos y por ahí se va abriendo la vía de la transformación. Pero lo que no es correcto es estar descalificando todo, no aportar, no comprometerse y seguir callados, porque como lo decía Martin Luther King, aquellos que con su silencio, su cobardía y su apatía se callan frente a las bárbaras injusticias que están viviendo en México, están siendo cómplices. Hay dos partidos, los que están con el pueblo y los que están contra el pueblo, y quien se calla está contra el pueblo. Tú, de verdad, tú ven desde Estados Unidos, no es ningún guayabazo, te has caracterizado por tu compromiso, por tu valentía, por tu determinación, por tu búsqueda de aportación a la transformación de México, y me parece que eso es lo que hay que hacer más allá de coincidencias, de diferencias, de dificultades, de adversidades que han cerrado más de una vez el espacio, no has desistido en tu determinación y voluntad. Me parece que eso es lo que tenemos que hacer. Pues te agradezco muchísimo, Gerardo, y como decía José Martí, libertador de Cuba, hacer es la mejor forma de decir. Gracias y muy buenas noches, Gerardo. Gracias a todas las personas que nos han escuchado y les espero el próximo miércoles aquí en Contragolpe y les invito a una humilde página que subimos cosas, rubenluengas.com, entre noticias. Gracias, Gerardo. Gracias a ti, Rubén. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches a la audiencia. Buenas noches. Gracias, José Benavides.